En la colonia El Rodeo, en la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México, existe un taller de bicicletas de los muchísimos que hay en toda la ciudad. Pero este taller de bicicletas en particular tiene una conexión muy peculiar con los deportes de montaña y el día de hoy vamos a conocer la historia. Acompáñenos. En este taller de bicicletas encontramos a Iván Herrera Ortiz. Buenas tardes, Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Gracias por venir a visitarnos. Es un gusto estar aquí. ¿Podrías contarnos cuál es la relación de este taller de bicicletas con los deportes de montaña? Bueno, este taller inicialmente empezó, tiene ya 61 años. Prácticamente lo inició mi papá, hace años atrás, la historia de mi papá, él se dedicó a correr en bicicleta, pero pues de ahí fue la idea de poner un taller, y también se dedicó a lo que es periodismo, a escribir en el Heraldo de México en aquel entonces. Pero pues lógico que por la edad en aquel entonces, que todavía era joven, no llegó en categoría de competencias en bici de carrera, y él llegó a ser máster, pero ya eran relativamente personas veteranas, que ya era una edad como de 20 y tantos años. Entonces decide dejar el ciclismo y se dedicó lo que es a escribir lo que es el deporte de montaña. Y pues bueno, lo interactuaba con la reparación de bicis y con lo que era el periodismo de montaña. Y bueno, y también hizo algunos eventos, ¿no? Eventos que algunos conocen, como son el descenso al cráter de Popocatépetl, lo de la ascensión ovaciones de la mujer montañista, lo de la expedición infantil al Telapón, lo de nombrar a Maica Meca capital nacional del montañismo, que eso fue en 1992. En aquel entonces estaba Salinas de Gortari, y creo que de gobernador del estado creo que estaba Hinojosa. Lo que sí no recuerdo es quién estaba como presidente municipal en aquel entonces, ahí en la Meca. Y también se realizó lo que le llamaban la Benemérita Academia de Montaña, la cancelación postal de la conquista del Everest de Ricardo Torres Nava, que también fue un acontecimiento para México, que también se incluyó, que ahí sí yo no sé, un billete de lotería en aquel entonces. Entonces pues podemos platicar un poquito de eso, ¿no? Iván, te voy a interrumpir tantito. Bueno, como se podrán dar cuenta, Iván es una enciclopedia humana de la historia del montañismo. Y un poquito la forma en la que comenzamos esta entrevista, pues es para hacer notar cómo en la montaña convergen un montón de caminos, y en este caso pues convergió el gusto o la afición por el ciclismo en este personaje de Gustavo Herrera Puente, quien ya falleció hace unos años, en 2018 si no me equivoco. Sí. Gustavo Herrera Puente pues fue un periodista muy destacado en el ámbito específico de la montaña, cuando el montañismo tenía un lugar dentro de los medios, en este caso escritos, la prensa escrita. Y bueno, Gustavo Herrera pasó de cubrir la fuente de ciclismo a cubrir la fuente de montañismo. Le tocó reportar y ser testigo de varios hitos importantes en la historia del montañismo mexicano. Y bueno, pues todo ese legado permanece aquí resguardado o parte de ese legado, pues tuvo como escenario este taller de bicicletas, donde ahora su hijo, Iván Herrera, pues nos puede contar un poco sobre. Vamos a tomar acá, mira, aquí está el escudo, el logotipo del Grupo Alpino Reinhold Messner. Pues una vez que don Gustavo Herrera decide cambiar la bici por los crampones, se lanza a la aventura con la fundación de un club de montañismo, de los muchos que llegó a haber, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Estamos en el año 2025, actualmente para nadie es extraño que las montañas están llenas de visitantes. Eso obviamente tiene una parte positiva y una parte negativa, pero con una peculiaridad.
podríamos decir que más de un 90% de quienes visitan las montañas en la actualidad, en estos tiempos modernos, pues lo hacen a través de agencias o de grupos de turismo. Antes de que esto fuera la norma o lo más común, la manera de acercarse a la montaña era a través de clubes, y uno de esos clubes fue porque afortunadamente sigue vigente, el Grupo Alpino Reinhold Messner, que, bueno, Gustavo Herrera fue uno de los fundadores, pero no fue el único. ¿Podrías contarnos un poco la historia del Club Iván, por favor? Bueno, la historia se dio aquí en la colonia El Rodeo, que originalmente uno de los fundadores fue Francisco Flores Herrera, que bueno, que nada que ver familiarmente con mi papá, nada que ver, pero bueno, se conocían de toda la vida, que él incluso es nativo de aquí de la colonia. Entonces se da la idea de hacer prácticas de pentatlón, porque originalmente empezó como un pentatlón, saltos tumbling, saltos en aros con fuego, que en aquel entonces pues, era un grupo, eran jovencitos. Entonces se da esa idea con el grupo de pentatlón, pero para esto había una sede que era la mera, que se le llamaba Collados, que pertenecía a la alcaldía, Torres Alcaldía, ¿no? En Azcapotzalco. Entonces resulta que en Azcapotzalco Buenas tardes. En Azcapotzalco estaba el grupo Collados. Entonces resulta que aquí conforme va teniendo mucha demanda de muchos jovencitos que querían, para ellos era algo nuevo, llegó un momento en que el grupo Collados ya no pudo darnos esa atención, porque aquí ya la sede que estaba en la colonia del Rodeo ya eran bastantes. Entonces dan la idea de que pues hagan una sede de zona oriente. Entonces pues ya en esta situación pues mi papá, que es Gustavo, y Francisco Flores, que eran los fundadores, pues deciden que mejor dedicarse a hacer un poquito de montañismo involucrado a eso. Entonces deciden hacer montaña, pero ya con el nombre de Grupo Alpino Reinhold Messner. Que bueno, Reinhold Messner pues quienes saben o quienes no lo saben, más que nada es un fuera de serie, es el primer ser humano en subir las 14 montañas más altas del mundo en solitario, en estilo alpino. Quienes están involucrados en esto pues saben a qué es lo que nos referimos. Posteriormente se le da ese nombre y empiezan a hacer a darle forma al grupo de montaña. Pues ya después que lo de pentatlón, los trabajos de pentatlón pues ya quedó atrás, y de ahí a la fecha pues es que se dio esa tarea de hacer montañismo. Perdón, no sé si lo mencionaste, ¿en qué año se fundó el Club Alpino? En el 75. En 1900. El Grupo Alpino Reinhold Messner fue en el 75, aunque el de Collados ya tenía más tiempo, yo creo que unos 4 o 5 años atrás, pero oficialmente el Grupo Alpino Reinhold Messner es del 75, que se dio el nombre a través de votación, porque en aquel entonces estaba de moda el Panda Towhee, que era ahí de Chapultepec. Entonces muchos decían, no, que Towhee o que... Entonces pues a votación y a consideración de mi papá, pues se quedó el Grupo Alpino Reinhold Messner. Y pues lógico que tenía que tener un escudo, algo que nos simbolizara, un emblema, que ese fue idea de de Martín Flores Herrera, que es hermano de uno de los fundadores, que hoy en día pues ha estado cambiando, tiene que evolucionar las cosas, ¿no? Como ahorita el logotipo, pero sí, o sea, prácticamente desde el 75 hasta la fecha. Es decir, que este año van a festejar los 50 años, primeramente Dios, tenemos el plan. Perfecto. ¿Cuándo es el festejo? Bueno, por lo regular se fundó en abril, pero por tradición siempre lo hacemos en diciembre. Entonces, anteriormente, como todo, pues a veces no sé a qué se deba, algo que decías tú de las agencias y todo eso, como que las personas ya no tienen mucho interés en pertenecer a un grupo. Ya como que hay una cierta, como que ya no se quieren comprometer. Pero bueno, en aquel entonces pues eran mayores los socios, y se hacían en la escuela que pertenece aquí en la colonia, que era la escuela Club 2030. Nos prestaban la estancia y ahí se hacían los aniversarios.
Y ya cuando son así festejos, por ejemplo que fue el 25, el 40, los 40 años, pues ya lo hacemos algo más formal, ¿no? En un salón, pero ese es el plan. O sea, todo depende a ver cómo pinte ahorita, pero bueno, relativamente son 50 años. Perfecto, pues estaremos pendientes No, ahí claro, para que claro, se les avisará, sí, claro. Y pues con gusto. Iván, ¿tú cuántos años tienes? Yo tengo 44. ¿Y a qué edad empezaste a practicar montañismo? Pues mira, yo, como te repito, a mí mi papá me tocó, yo desde que tengo uso de razón, pues yo desde que nací, a mí me tocó ese ambiente. Yo me acuerdo que desde los 6 años o desde que estaba en el kinder me empezó a llevar, de ahí hasta la fecha. Ahora sí que no lo he dejado. Para mí pues me gusta. Y también otra que pues como estaba pegado a mi papá, pues algunas cosas, pues bueno, me dio la pausa de conocer los personajes, conocer un poquito, ¿no? De cómo es el ambiente aquí, más que nada por eso. Pero de ahí hasta la fecha hemos estado saliendo. Yo no soy de los que salen cada 8 días, sino pues una vez al mes, pero pues ya para el tiempo que tengo, pues ya con eso me doy satisfecho, ¿no? Claro. Sí. Sí. Claro. Bueno, y ahora que salió también el mes de abril, que es el mes, bueno, del Día del Niño. Cuéntanos un poco sobre las expediciones que por iniciativa del grupo Raymond se han llevado a cabo, y obviamente bajo la batuta de don Gustavo. Bueno, originalmente te voy a platicar la historia, que esa mi papá alguna la ha dicho, no sé si algunos la conozcan, pero en una ascensión de mujeres, de la mujer montañista, que consistía en subir al Iztaccíhuatl hasta la cima, pero era exclusivo de mujeres. Una vez estaba ahí mi papá en La Joya, entonces un niño lo estaba ahí, ¿no? Le estaba buscando llamarle la atención, ¿no? Le llamar su atención del niño. Ya le dije, papá, pues, a ver, dime, oiga, ¿por qué no hace una salida de niños? ¿Y por qué no hace una salida de niños? Dice mi papá, pues órale. Afortunadamente, eso sí yo se los puedo decir, a mí me tocó vivir las 21, porque se hicieron 21 expediciones, ¿no? Se hicieron 21 expediciones y afortunadamente yo tuve la oportunidad de participar en todas. Entonces, pues se decidió hacerla en el mes de abril, como bien tú dices, fue el mes del niño. Y por el otro lado, se decidió, el plan era hacerlo en el Ajusco, pero el traslado, etcétera, habían detallitos. Eso, pues, a algunos papás les lleva a ser complejo llegar a esas zonas. Entonces se decide hacerlo en el Telapón. ¿Por qué en el Telapón? Porque el Telapón, pues quienes estamos cerca de estos cerros, de antemano sabemos que el acceso es más fácil, el acceso urbano. O sea, porque pues puedes agarrar la calzada, si vienes en transporte público, vienes de aquí de la zona oriente, pues agarras tu transporte en Atapo, tu camión, el que te deja aquí en Río Frío, Llano Grande, te bajas y ahí al pie quedas en el campamento. Aparte se decidió el Telapón porque es un cerro que cuenta como con aproximadamente, ¿no?, 4.200 metros sobre el nivel del mar, pero es un cerro que todavía en la cima puedes encontrar un poquito de vegetación. Eso que es a lo que voy, para los que no saben, ¿no? O los que no saben. O sea, es un cerro que si cuenta con vegetación, pues hay más probabilidades que haya oxigenación, que eso no le afecta a la salud de un niño. Entonces por eso se decidió hacer en el Telapón. Que cuando el plan era hacerlo 10 años. Entonces se toma por 10 años, en donde pues tuvimos muchos patrocinadores, el Banco Santander, el Noble, que en paz descanse, Raúl Sánchez, Saúl de la tienda Explórate, los de Iztapopo, Pepsi también 2 o 3 veces nos apoyó, José Montiel, base de Draco. Híjole, si me faltara por nombrar Raúl Hernández, que era un socio, él tenía su empresa de playeras y serigrafía y nos apoyaba. Y
pues bueno, y una disculpa si me falta nombrar a otros, ¿no? Porque sí, honestamente tuvimos muchos. Sí, seguro que en 10 años participó un montón de gente. Claro. Bueno, en los primeros 10 años que se extendieron. Claro, entonces se dan 10 años, pero no les miento, o sea, era estresante, pero a la vez era bonito, o sea, porque pues, o sea, llegábamos nosotros a contar 500, 400 niños, 450 niños, o sea, realmente creo que tuvo, no menosprecio, pero a mí que me tocó vivir de todo un poco, de esos eventos, creo que fue el evento en el que tuvimos más respuesta de los niños, o sea, porque ni en el de las mujeres ni en los descensos al poco, creo que el de los niños tuvo bastante auge. Claro, para poner un poquito en contexto, bueno, hablamos de estos eventos, el evento en particular pues es la expedición infantil al Telapón, que fue por iniciativa del grupo Reinhold Messner bajo la batuta de Gustavo Herrera, pero anterior a ese había, me parece que el primero fue la Copa Ovaciones del montañismo. Sí, fue la Copa. Bueno, Gustavo Herrera Puente, trabajando como periodista para el periódico Ovaciones, él toma una de estas iniciativas, que fue el nombramiento de Amecameca como la capital nacional del alpinismo. Ya haremos un video especial sobre ese tema. Pero además, después, Gustavo siempre buscaba realizar eventos que resaltaran el valor deportivo del montañismo. Uno de ellos fue la Copa Ovaciones, que a grandes rasgos, corrígeme si me equivoco, Iván, pues consistía en que se escondía un banderín del periódico Ovaciones en el fondo del cráter del Popocatépetl, en un buzón que estaba diseñado especialmente para resguardar ese banderín. Se lanzaba una convocatoria a través del periódico, y entonces los montañistas que quisieran participar tenían que subir al Popocatépetl, descender al cráter y reclamar ese banderín. Y tengo entendido que eso los hacía acreedores a un reconocimiento y incluso a algunos premios por parte de patrocinadores de la época, como Deportes Martí y algunos por el estilo. Bueno, después de eso, la siguiente iniciativa, la Copa Ovaciones, ¿cuántas ediciones se realizaron? ¿Sabes el dato? La Copa Ovaciones fueron por 10 años. 10 años. Y sí, efectivamente, como dices tú, consistía en introducir, era el banderín del grupo y el banderín, había una pancarta, en aquel entonces eran Deportes Trofia, Ovaciones, que en aquel entonces mi papá escribía para Ovaciones, y también Deportes Martí, no sé si ya lo dije. Entonces consistía en que dentro del cráter se introducían esos banderines. Ahorita se han de preguntar cómo se introducían, si era un lugar pues donde se erosiona muy rápido las cosas por la exposición de gases. Bueno, originalmente se mandó a hacer un buzón, que este buzón lo hizo un ingeniero muy amigo, Enrique Franco, que él lo hizo de acero, pero al final la falta de conocimiento, todo eso pues sí te lleva a que prueba y error, ¿no? Entonces en poco tiempo se erosionó el buzón. Entonces se manda a hacer de acero inoxidable. Y cuando se manda a hacer de acero inoxidable, pues ese buzón duró bastante tiempo. Entonces consistía, voy a ser breve, espero ser breve, consistía en que dentro del grupo se premiaba que anualmente al mejor socio del grupo que haya destacado en salidas, cuotas, porque pues en los grupos, en los clubes hay gastos, ¿no? Entonces tienen que cubrir cuotas, participaciones, etcétera. Entonces al personaje que haya tenido durante el año el mejor papel, se le daba su premio, era que tenía que descender esa persona perteneciente al grupo, tenía que descender para introducir el banderín y la pancarta esa de deportes. Entonces pues tenía su mérito, porque en aquel entonces pues, era otro tipo de equipo, eran otras técnicas, no como ahorita como se encuentra el karate, porque también ha cambiado.
Entonces, estamos hablando más o menos de los años 80. entre 80s y 90s. Entre 80s y 90s, porque fue como a finales de los 80s y como a principios de los 90s. Justamente, aquí hay un dato, ¿no? Hay un dato importante. Justamente fue el último descenso, perdón, al cráter, fue cuando comenzó su actividad, que fue en el 94. En el 94. O sea, fíjense, sí, o sea, que la verdad muchas personas que en aquel entonces lo hicieron, pues se quedaron, o sea, como que fue un bonito recuerdo, sentimientos encontrados, ¿no? Que ahorita ya ni eso ya es historia. Claro, habría que rastrear a los montañistas claro, que ganaron la Copa hay Ovaciones. uno de ellos que, bueno, Enrique Chávez, que lo conocen como el Gerber, él está haciendo una pequeña crónica, ¿no? Una crónica porque pues es una recopilación. Pero entre de esos estaba el Débil, que era de Socorro Alpino, este muchacho que vive en la Meca, el Pulques, que le apodan el Pulques, Rubén García, que él tuvo, incluso hasta también se le tomó su nota periodística, si no estoy equivocado, Roca Los Santos, también Los Brujos de la Montaña, estaba Manín, y bueno, no recuerdo otros. Me parece que los Scouts, o unos de Veracruz, creo que también. Y pues también, como todo, tuvieron sus anécdotas, al final era toda una hazaña, en donde pues ahora sí son detallitos que pues eso se queda dentro de uno, ¿no? Pero, o sea, son bonitos recuerdos. Entonces, a lo que me refiero es de que, ¿cómo? O sea, ahorita se han de preguntar, porque en aquel entonces no había redes sociales, todo, como dices tú, era a través de periódico. ¿Cómo sabían que ya en qué momento estaba depositado el banderín? Pues a través del periódico Ovaciones se daba el aviso. ¿Saben qué? El grupo Alpino Rincon Messner ya depositó el banderín. Entonces ya de ahí tenían cierto tiempo para cualquier grupo tuviera la capacidad de descender y rescatarlo, porque como les repito, el descender tenía su mérito, claro, tenía un gran mérito. Requería cierto nivel. Técnica, pues imagínense, yo a mí no me tocó conocer el cráter del Topo, pero platicando con la gente que lo vivió, pues eran unas paredes tan altas que era difícil pues que cargaras, que yo veo que mínimo unos 100 metros de cuerda. Entonces imagínense, claro, cargarlas, luego que se te hace espagueti, entonces a veces tienes que aplicar la técnica de lo que le llaman el cruce de nudos, unirla, entonces todo eso tenía un mérito. A esa altura, ya con el cansancio, luego descender, luego volver a ascender. Porque descender era lo fácil. Claro, ¿no? claro, entonces, pues, aparte pues se te impregnaba el aroma a azufre, o sea, pues sí tenía un mérito, que hoy en día pues, es historia, ¿no? Es historia. Seguro, pues son historias que vamos a estar rastreando. Y bueno, Herrera, te agradecemos un montón el tiempo y la plática. Hay material para seguirnos platicando horas, pero seguro que ya tendremos tiempo de hacer pues videos o entrevistas específicas sobre hitos puntuales del montañismo. Mientras tanto, ¿algún mensaje con el que quieras cerrar esta primera plática? Bueno, primero que nada espero que sea pronto, creo que hay mucho que platicar, tal vez algunas de mis crónicas o de lo que he vivido puede ser que yo esté equivocado, puede ser, y pues sí dar pie a que otras personas que han sido partícipes compartan, y pues que al final creo que disfrutar la naturaleza, creo que eso es lo bonito, y también que va de la mano con la camaradería, con la fraternidad que se da en el montañismo, ¿no? Que hoy en día eso se ha perdido. Pues hoy en día lo que decíamos hace rato, ¿no? Las agencias, que ya no hay esa preparación, ya no hay esa... O sea, ya nada más es de que te cobro, te llevo, ¿no? Pero creo que pues, quienes están involucrados al 100 en esto, pues, saben lo que es el participar en un club, que es donde aprendes. Y repito, la camaradería, que es algo muy... que es lo que le da el sabor, ¿no? Así vayas a la misma montaña, pero cada momento tiene su toque, y que espero que los que se empiecen a involucrar en esto, pues que le vean el lado positivo. Creo que son las cosas más positivas. Ahí tiene más cosas positivas que negativas. Nada más.
Vientos. Muchas gracias, Iván. No, pues gracias. Ahí estamos, ¿eh? Simón. Ahí estamos, ahí estamos.